Dios tiene un mensaje para ti. Es tiempo de dejar atrás el viejo yo, fortalecer tu fe en Jesús y abrazar lo nuevo que Él ya ha preparado. No estás aquí por casualidad. Antes de que fueras formado, Dios ya te había escogido con un propósito eterno. Pero cuando insistimos en vivir a nuestra manera, no solo nos desviamos, también retrasamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muchos desean experimentar lo nuevo de Dios, pero viven detenidos. Algunos están atrapados en su pasado, otros paralizados por el miedo al futuro. La ansiedad, la culpa y los pensamientos negativos se convierten en cadenas invisibles que les impiden avanzar hacia el propósito divino. La Biblia nos presenta la historia de un hombre que vivió exactamente esto. Un hombre llamado Moisés. Su vida comenzó con un milagro, debía morir, pero Dios lo preservó. Creció como príncipe, con educación, posición y futuro. Pero una decisión impulsiva cambió todo. El miedo lo llevó a huir, y terminó viviendo una vida muy distinta a la que había soñado. De líder a pastor. De palacio a desierto. Y aquí hay una verdad poderosa: muchas veces nuestra vida no se parece a lo que imaginamos. Pero eso no significa que Dios haya terminado con nosotros. Si eres joven, busca a Dios en cada decisión. Las decisiones impulsivas pueden cambiar tu destino. Pero si ya te equivocaste, si hoy estás viviendo consecuencias, recuerda esto: Dios no desperdicia nada. Él usa incluso nuestros errores para formarnos. El momento del llamado de Moisés llegó en un día común. Nada extraordinario, hasta que Dios apareció en lo ordinario. Hoy puede parecer un día cualquiera para ti. Pero Dios puede convertir este momento en el inicio de algo nuevo. Éxodo 3, 2-3 nos enseña que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, de personas, de circunstancias, y cuando es necesario, de formas que rompen nuestra lógica. Pero lo más impactante ocurre en Éxodo 3 y 4. Dios llama a Moisés por su nombre. No fue un llamado general. Fue personal. Así también hoy, Dios te llama por tu nombre. Él conoce tu historia, tus luchas, tus pensamientos, y aún así te llama. Moisés respondió: aquí estoy. Esa es la respuesta que Dios espera. No perfección. No talento. Solo disposición. Jesús dijo en Juan 10 y 27. Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es coincidencia. Es porque Dios está hablándote. Pero ¿quién es este Dios que nos llama? No es solo un consejero. No es una idea. Es el Dios Santo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. El Alfa y la Omega. El que tiene autoridad sobre el tiempo, sobre la vida y sobre la muerte. Y aún así, te busca. El mismo Dios que gobierna el universo, quiere guiar tu vida. Éxodo 3, 7-10 nos muestra algo profundo. Dios ve, Dios escucha y Dios actúa. Y muchas veces, lo hace a través de personas. Moisés fue la respuesta de Dios para su pueblo. Aquí está la gran lección. Tu vida no se trata solo de ti. Hemos nacido para servir. Jesús lo dejó claro en Mateo 5 y 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando entendemos esto, todo cambia. Nuestros problemas dejan de ser el centro. Nuestro propósito se vuelve más grande. Por eso, graba esto en tu corazón. Tú no naciste solo para sobrevivir, naciste para servir. Hoy Dios te está llamando a dejar el miedo, a soltar el pasado y a caminar hacia lo nuevo. No importa cómo comenzó tu historia. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Vas a vivir lo nuevo de Dios. Y ahora te pregunto, ¿responderás como Moisés, o seguirás huyendo? Porque lo nuevo de Dios no llega a los que esperan cómodamente, sino a los que dicen: Señor, aquí estoy. Aunque nos sintamos incapaces, en Dios podemos hacer todas las cosas. Sentirnos inadecuados puede ser el ambiente perfecto para presenciar la acción de Dios en nuestras vidas, y a través de nosotros, ayudar a otros necesitados. Está bien sentirse impotente frente a los desafíos, siempre y cuando Dios esté con nosotros. Sin embargo, veamos dos tipos de pensamientos comunes que pueden causarnos daño y evitar que vivamos lo nuevo de Dios para nuestras vidas. Éxodo 4, 1. Moisés respondió: ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen: ¿no se te ha aparecido el Señor? Moisés se enfrentaba a una intensa batalla interna. Su mente estaba en conflicto, dividida entre lo que estaba a punto de experimentar y los pensamientos negativos que lo perseguían. Probablemente, estaba inundado de pensamientos como: no puedes hacerlo,
te rechazarán porque no sabes hablar bien. Esto nunca ha funcionado, nunca funcionará. A pesar de estos pensamientos autocríticos, de estas inseguridades, y a pesar de que sabía que Dios estaría de su lado, Éxodo 4:13 revela una respuesta sorprendente, y Moisés le respondió: «Oh Señor, por favor envía a otra persona». ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar la voz de Dios, de escuchar nuestros propios pensamientos? A menudo, nuestros temores infundados nos alejan de los planes de Dios. Nos sentimos incapaces, pero podemos hacer todas las cosas a través de aquel que nos fortalece. Es fundamental reflexionar sobre la seriedad de insistir en vivir a nuestra manera, ya que esto demuestra una falta de confianza en Dios, como si Él fuera incapaz de guiar nuestras vidas. Cuando me resisto a vivir los planes de Dios para mi vida, estoy afirmando que Dios no es capaz de transformar mi historia. Esto es muy peligroso. La ruina es segura. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Solo tienes que abrirlo y dejarlo entrar en tu mente, tus emociones y tu vida. Romanos 12:2 nos aconseja: no se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si quieres vivir lo nuevo de Dios, entrégale tu corazón a Jesús porque Él te ama.